Amén. Amén. Damos gracias al Señor en esta tarde por la oportunidad de estar aquí y queremos dar una cordial bienvenida a todas las personas. Veo algunos hermanos que nos visitan en esta tarde. Siéntase como en su casa, ya que es la casa del Señor, y que pueda en esta hora recibir de lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, incluyéndolo usted. También queremos saludar a la hija de nuestro hermano Amaya, que está en la universidad, ¿verdad? Largo, y está visitando. Así es que bienvenida a su casa, y pues nos alegra verle y ver que Dios le ha bendecido. Amén. En esta tarde me toca a mí traer la palabra del Señor, y me gustaría hablar de algo que ha estado en mi corazón por mucho tiempo, y que los hermanos que llegan los viernes a abrir el Shabbat en nuestra casa hemos estado comentando en varias ocasiones. Y el tema que ha estado en mi corazón es el hecho de que realmente la palabra de Dios sea relevante para nosotros. En otras palabras, que la palabra del Señor se pueda aplicar en nuestra vida de una manera precisa, que traiga, si podríamos utilizar algún término, resultados, y además que realmente tenga sentido para nosotros. Yo siempre he pensado que cada vez que nos reunimos y tenemos una palabra, sea quien sea que le toque exponerla, es la oportunidad que nosotros tenemos para que el Señor nos dé un consejo, lo que llamamos el consejo de su palabra, y de esta manera esa palabra, en mi opinión personal, es la llave que Dios pone en nuestras manos para que en algún momento de nuestro caminar, en alguna situación, esa palabra sea la llave que abra la puerta de la respuesta. Porque sabemos y entendemos que la respuesta a todas las cosas está en Dios. Amén. Que siempre Él tiene la respuesta, que Él nos ha prometido respondernos. El problema es que si nosotros no conocemos cuál es la llave que abre la puerta de la respuesta, aunque la respuesta llegue, muchas veces la respuesta va a pasar desapercibida porque no conocemos, valga la redundancia, la respuesta que Dios nos está dando. Entonces, si nosotros podemos lograr que la palabra de Dios sea relevante para nosotros, tenga sentido para nosotros, nos va a ser más fácil, primero que nada, creerle a Dios, y segundo, aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida. ¿Ok? Porque cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y leemos la palabra de Dios, nosotros estamos leyendo un documento que en algunos años tiene entre 2.000 a 3.500 años de historia. O sea, que en un gran y amplio margen es un documento que no tiene mucha relevancia para nosotros en el siglo XXI. ¿Ok? ¿Por qué? Ejemplo, si leemos la parashá de esta semana,
que está concluyendo, y leemos algunas de las instrucciones que Dios da en la parashá. Nosotros tenemos que ser conscientes que esa palabra Dios la dio a través de Moisés aproximadamente 3.000 y algo de años atrás, en un lugar geográfico que era el desierto. Hoy nosotros no vivimos en el desierto y por lo tanto algunas circunstancias que rodearon aquella palabra no se aplican a nuestra vida. Ahora, lo que la palabra de Dios contiene en sí misma es un cúmulo de principios. Principios que Dios estableció en la vida de su pueblo, que si nosotros los conocemos, esos principios trascienden el tiempo y el espacio, trascienden los cientos o los miles de años, y esos principios pueden ser relevantes para nuestra situación hoy en día, aquí en pleno siglo XXI. Entonces, pensando en esto, yo me puse a pensar y a meditar cómo nosotros podemos actualizar la palabra para que esa palabra tenga relevancia en nuestros tiempos. ¿Ok? Entonces, me puse a pensar acerca del reino de Dios. Y yo creo que es entendido de que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, nosotros estamos refiriéndonos al gobierno y a la autoridad de Dios en nuestras vidas. O sea que cuando hablamos del reino de Dios, no necesariamente nos estamos refiriendo a un gobierno que necesariamente se va a implantar en algún momento de la historia y que bajo ese gobierno pues las reglas de sobrevivencia comunitaria van a cambiar radicalmente. Sino que más bien cuando hablamos del reino de Dios y cuando aplicamos las palabras de Yeshua que dijo, el reino de los Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado o el reino de los cielos se ha acercado, más que nada el Señor se estaba refiriendo al gobierno y la autoridad que Dios ejerce sobre su pueblo, sobre su vida y sobre mi vida. En otras palabras, que cuando nosotros vivimos bajo los principios de la palabra de Dios, bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios, nosotros podemos decir y afirmar sin temor de que nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. Ahora, igualmente importante es entender entonces que el reino de Dios, como cualquier otro gobierno, está compuesto por leyes. Leyes que regulan la vivencia diaria de un pueblo. ¿Ok? Leyes que fueron dadas por el mismo rey. Sabemos que Dios fue el que reveló su palabra. Y que estas leyes hoy en día las tenemos escritas en lo que nosotros llamamos la Biblia o la palabra de Dios o la Torá o la Tanaj o los escritos apostólicos, como usted quiere llamarle. ¿Ok? Ahora, estas leyes o estos estatutos son los que rigen y son los que forman lo que jurídicamente se llama la constitución del reino. ¿Ok? En otras palabras, estas leyes son las que gobiernan y regulan, repito, la vivencia diaria. Ahora, estas leyes, para que funcionen, para que sean relevantes, tienen que involucrar todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y por eso es que cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Levíticos, por nombrarle solamente uno, usted se va a dar cuenta que en el libro de Levíticos
generalmente se basa en una serie de regulaciones que Dios establece para que su pueblo pueda vivir de acuerdo al propósito que Dios ha establecido por ellos. Entonces, se regula, por ejemplo, la forma como se construyó el tabernáculo, el propósito para lo que iba a funcionar el tabernáculo. Se reguló, por ejemplo, las ofrendas que podían ser traídas, cuándo podían ser traídas estas ofrendas, quién podía presentar las ofrendas. ¿Ok? Porque en el tiempo bíblico, no cualquier persona podía presentar una ofrenda delante de Dios. Toda ofrenda tenía que ser presentada por un sacerdote. En otras palabras, el pueblo traía la ofrenda al sacerdote y el sacerdote era el que se presentaba delante del altar, en el lugar santo o en el altar del sacrificio, y ahí presentaba la ofrenda delante de Dios. Nadie podía llegar y decir, no, yo no quiero que nadie lo haga, yo quiero hacerlo a mi manera. No se podía hacer eso. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios desde este aspecto, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene relevancia para nuestra vida cotidiana. ¿Ok? O sea, ¿cómo me debo yo comportar? ¿Cómo me debo yo conducir como ciudadano del reino de Dios? ¿Ok? Por ejemplo, todos los que estamos aquí, por lo menos la gran mayoría, excepción de los jóvenes, la gran mayoría somos gente inmigrante que llegamos a este país en algún momento de nuestra vida. Venimos de países diferentes, venimos de costumbres diferentes y en términos generales de leyes diferentes. ¿Ok? En otras palabras, yo que soy de Costa Rica, cuando yo vine a este país, entonces yo tuve que aprender por lo menos en una forma general las leyes que regulan en este país. Yo cuando llegué aquí, yo tenía mucho tiempo de manejar, porque yo aprendí a manejar como a los 11 años. A los 12 años yo ya manejaba camión. Me costaba ver y meter las marchas, pero manejaba camión. Entonces cuando yo llegué aquí, yo llegué bastante joven y yo saqué mi licencia de conducir. ¿Qué es lo que yo tuve que hacer primeramente que nada? Lo primero que yo tuve que hacer fue empezar a aprenderme las leyes que regulan el tránsito en este país, porque en mi país es muy diferente. En mi país generalmente se hace una ley todos los días, la que usted necesite, cuando usted maneja. Se va a ir por la acera, se va a ir contravía, y después de las 12 de la noche nadie respeta las luces de tránsito. Eso es Costa Rica, ¿ok? Pero cuando yo llegué aquí ya es diferente. Si usted está en Nueva York a la 1 de la mañana, en una calle sola, y usted dice, la verdad es que no viene carro, me va a brincar la luz roja, usted se la brinca. Pero después por correo le llega el ticket. ¿Ok? Porque así es como funcionan las leyes de tránsito de este país. Entonces, tuve que aprender a pagar impuestos, porque nunca en mi vida había pagado impuestos, ni sabía qué era eso. Pero tuve que aprender, cuando empecé a trabajar, de que una vez al año uno tiene que hacer la declaración de impuestos. Y así sucesivamente. Con esto lo que quiero ilustrarle es que la palabra de Dios es semejante, es similar. La palabra de Dios regula nuestra vida. Y lo que acontece alrededor de la palabra de Dios, las historias que se encuentran registradas en la palabra de Dios, tienen un propósito específico de parte de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 15 dice así: pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
¿Ustedes saben de qué está hablando este versículo? ¿De qué está hablando este versículo? Amén. Este versículo está hablando de cuando el Señor se acerca al río Jordán. Juan está bautizando y entonces el Señor llega para ser bautizado. ¿Ok? Y oiga lo que le dice, el Señor. Juan entra el Señor entra en un diálogo con Juan, porque Juan, que es primo del Señor, no lo quiere bautizar. Porque hablando en un diálogo muy nuestro, lo que Juan le dice: Señor, ¿por qué usted se va a bautizar? Si yo estoy bautizando para arrepentimiento, ¿de qué tiene usted que arrepentirse? No es lógico. Pero oiga lo que le responde el Señor. Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Ok? Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, entonces podríamos decir que la palabra de Dios es un libro legal. ¿Por qué? Porque establece las normas de convivencia de lo que en la misma palabra se llama el pueblo de Dios. En otras palabras, son esas regulaciones, esas reglas, esos principios, esos mandamientos, los que nos dicen cómo cada uno de nosotros debemos conducirnos en X situación, la situación que sea. ¿Ok? Ahí está cómo se debe educar a los hijos, ahí está cómo se debe conseguir esposa o esposo, ahí está cómo y qué es lo que yo debo y no debo comer, ahí está cómo es que yo debo, por ejemplo, trabajar la tierra, cómo es que yo debo conducirme cuando voy delante de la presencia del Señor. En otras palabras, regula todo mi diario vivir. Entonces, por eso yo les dije al principio que es como si dijéramos, la Biblia es como decir la constitución del reino de Dios. Ustedes saben que la constitución es el cúmulo de leyes que establecen la jurisprudencia de un país. O sea, los códigos por los cuales ese país se dirige. Por eso les hablé al principio y les di el ejemplo sencillo de cuando uno maneja. Hay una jurisprudencia en las leyes de tránsito que dice primero que la persona, para poder tener licencia, necesita esto y esto, que la persona y regula. Entonces, ustedes saben, mi esposa y la familia tenemos una empresa de buses, una pequeña empresita de buses escolares. Y cuando nosotros empezamos en el negocio de la transportación de estudiantes, yo tengo aproximadamente 25 años de manejar bus escolar. Pero no, digámoslo así, era consciente de las muchas regulaciones que, por ejemplo, se necesitan para poder funcionar legalmente con un bus escolar. Por ejemplo, la licencia es diferente. También los tickets son diferentes, son dobles. O sea que si un ticket cuesta $100 y 2 puntos de la licencia, si usted tiene licencia de bus escolar, si son $100 son $200 y 4 puntos de la licencia. Usted no puede, por ejemplo, si usted lo encuentran no tomado, aunque sea con un grado menor de alcohol, le suspenden la licencia 6 meses. La segunda vez que lo cojan en eso, no le suspenden la licencia, se la quitan y nunca más en la vida puede tener licencia de bus escolar. Es bien estricto, es bien estricto. Por ejemplo, regula, y ahí está Luisito y Milagro, que también trabajan en eso y saben que no me dejan mentir. Pero por ejemplo, es bien estricto cuando usted va a inspeccionar el bus. Le buscan hasta lo más mínimo para darle problema. Es bien restringido. O sea, hay todo un código de leyes que regula específicamente el transporte de estudiantes. Este año pasado, en el tiempo escolar, tuvimos un caso grande aquí en Bambrook, porque la ley dice que
un niño no puede ser llevado ni de la casa a la escuela, ni traído de la escuela a la casa, si no es en transporte escolar. Nadie, ni el tío, ni solamente su hijo puede ir en el carro con usted. Legalmente, si algún otro lo lleva legalmente, la persona está infringiendo la ley. ¿Ok? Entonces, con esto es lo que le quiero decir. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos regula. Por ejemplo, la palabra de Dios nos regula cuándo debemos celebrar. La Biblia dice y establece 7 fiestas en el año. Empezando en el mes de Aviv, ¿ok? Que es la primavera, ¿ok? Con la fiesta de la Pascua y terminando en el otoño, ¿ok? Que es la fiesta, las 3 fiestas que vienen ahora, que son la fiesta de las trompetas, Yom Kippur y Tabernáculos. ¿Ok? Esas son las 7 fiestas. Ese periodo de tiempo abarca las 7 fiestas bíblicas que Dios estableció para que nosotros podamos celebrar delante de su presencia. Si usted quiere hacerlo todos los días, lo puede hacer, pero esas 7 fiestas son lo que Dios estableció. La Biblia nos dice, como les dije anteriormente, qué es lo que yo puedo y debo comer, y qué es lo que yo puedo y no debo comer, y cómo debo comerlo, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios es un libro de leyes. Y este específico caso que voy a tomar de Mateo capítulo 3, yo lo llamé así. Este es un caso de jurisprudencia. Y para los que tal vez no tengan fresca la memoria qué es jurisprudencia, le voy a leer lo que el diccionario dice de lo que es jurisprudencia. Dice: la jurisprudencia es una fuente del derecho, compuesta por los actos pasados de los que ha derivado la creación o modificación de las normas jurídicas. Por eso, en ocasiones se dice que un cierto caso ha sentado jurisprudencia para los tribunales de un país. Los jueces en muchos casos deben fundamentar sus decisiones a partir de un repaso de fallos precedentes. Esto quiere decir que se realiza una revisión de la jurisprudencia. La importancia que tiene la jurisprudencia dentro del ámbito del derecho es fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a ella se consiguen salvar las imperfecciones que tiene el sistema jurídico mediante la creación de lo que serían contenidos jurídicos para futuros casos que pueden tener un parecido sustancial. Entre las distintas funciones que tiene atribuida la jurisprudencia, podemos establecer que quizás la más importante y significativa es la, interpretativa o interpretar. Y es que se encarga de llevar a cabo el estudio de un precepto jurídico aplicado o utilizado en un caso concreto. No obstante, también es necesario subrayar su labor integradora. Bajo dicha denominación se encuentra la tarea de cubrir las lagunas o las carencias que se dan en el derecho, cuando no hay una ley que aborde una cuestión determinada. Pero no son las únicas funciones que tiene la jurisprudencia. De la misma manera, hay que destacar el hecho de que se encarga de velar por el proceso y de adaptarse a lo que serían las exigencias históricas de la sociedad en el momento o en cada momento. Al estudiar los diversos cambios de jurisprudencia a lo largo de la historia, es posible conocer la evolución de las leyes. Hay ocasiones en que las reformas del derecho positivo no se aplican. Por lo tanto, la jurisprudencia supone la mejor forma de conocer la historia real y efectiva de la justicia. Entonces, leyendo eso fue que pensé en esto que les estoy hablando en esta tarde. ¿Por qué? Porque dice que la jurisprudencia tiene como fundamento, como uno de sus fundamentos,
el poder interpretar las leyes, o sea, actualizarlas. Actualizar las leyes. Por ejemplo, cuando se escribió la constitución de este país, cuando se escribió la constitución de este país y se estableció el derecho a poder usted opinar, el derecho a hablar, ¿cómo se llama eso, Sonia? El derecho a usted, la libertad de expresión, ¿ok? En la mentalidad de los hombres que escribieron la constitución era muy diferente a la interpretación que hoy en día se le da a esa enmienda o a esa parte de la ley que garantiza la libertad de expresión. Entonces la jurisprudencia intenta actualizar una norma, un principio, una ley, un mandamiento, póngale usted el nombre que desee, que fue establecido en algún momento, pero que al correr del tiempo, la sociedad, el ambiente, las circunstancias cambian, pero el principio está ahí. Y lo que la jurisprudencia hace es tomar aquel principio y decir, ¿cómo hago para poder aplicarlo en este aspecto o en este momento del tiempo y de la historia? ¿Cómo hago yo para hacerlo? ¿Ok? Ahora, yo le dije a ustedes que en el caso del Señor, cuando Él le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia, la primera pregunta que a mí me surgió es, ¿qué es justicia? ¿Qué implica la palabra justicia? ¿Qué quiso decir el Señor con que cumplamos toda justicia? Porque vuelvo y repito, para que usted esté en la misma página conmigo, el Señor lo dice en un momento específico, en un lugar específico, con circunstancias específicas. Estamos en el río Jordán, en el primer siglo, ¿ok? Estamos en el río Jordán con un hombre que está predicando, que es considerado uno de los últimos profetas de la antigüedad, ¿ok? Y ante un hombre, y una multitud y un hombre que ha sido proclamado o ha sido dicho que es el Mesías prometido a la nación de Israel. Ahí estamos. El Señor dice, es necesario cumplir toda justicia. Ahora, ¿qué significa eso para usted y para mí 2000 años después? ¿Ok? Ahora, primeramente, cuando el Señor le dice a Juan, y usted puede estar de acuerdo conmigo o no, en eso no hay problema, solamente déjeme exponer todo el punto y después usted juzgue. Primeramente, cuando el Señor le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia, lo que el Señor está diciéndole a Juan es que es necesario presentar ante el pueblo una declaración, una declaración legal, establecer legalmente quién es Yeshua o quién va a ser Yeshua para este pueblo de ahora en adelante. En otras palabras, lo que el Señor le dice a Juan es que es necesario que el pueblo sepa que Él, Yeshua, Jesucristo, es el Mesías que habían profetizado los profetas de la antigüedad, el Mesías que el pueblo estaba esperando, que Él era aquel Mesías que había sido prometido al pueblo de Israel. En otras palabras, es el Mesías que los profetas tanto habían hablado y que según nos dicen los profetas, y usted puede leerlo en la palabra de Dios, según nos dicen los profetas, aquel Mesías tendría ¿qué diríamos? Como punto principal, ser el representante visible del Dios invisible.
Yeshua mismo lo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo no hablo por mí mismo, sino que hablo lo que el Padre me dijo que hablara, etcétera, etcétera. En otras palabras, Él era la representación visible de un Dios invisible, porque nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu. Ok, ahora, usted dice, ¿y por qué usted dice eso, pastor? Bueno, esto yo lo entiendo cuando yo analizo el texto y dice que luego de que el Señor le dice, es necesario que cumplamos toda justicia, el Señor entró al agua y dice que se bautizó y que cuando salió del agua dice que se abrieron los cielos, una voz de los cielos que dijo, primeramente descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma, se posó sobre él y luego se oyó una voz que dijo, esto es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, la palabra complacencia en este pasaje, en griego es la palabra afiesin. Y según el diccionario Treyes, dice que la palabra afiesin significa enviarse a uno mismo. O sea que cuando nosotros vamos a la raíz de las palabras, nos podemos en algunas ocasiones tener un entendimiento un poco más claro de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, en otras palabras, cuando la voz del cielo dice, tengo en él complacencia, lo que la voz está diciendo es, en otras palabras, legalmente, yo constituyo a Jesús, a Yeshua, como mi representante legal. Eso es, según el griego, lo que quiere decir. Ahora, para nosotros, no estamos tal vez tan acostumbrados a entender la representación legal. Pero oiga lo que sigue diciendo. Y Yeshua, después de que fue bautizado, subió del agua, lo que les dije, y los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje hay dos frases claves para poder entenderlo, en mi opinión personal. Y primeramente, la primera frase es que dice que se vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre él. ¿Qué significa eso? ¿Que a Dios le gustan las palomas? ¿Qué significa que, oiga, el mismo Mateo lo interpreta y dice, se vio el Espíritu, o sea, aquella paloma, cualquier otro que hubiera estado ahí, pudo haber dicho, mira, qué linda palomita que pasó. Pero Mateo lo interpreta y dice, y entendemos que lo dice mediante la inspiración de Dios. Él dice, esa paloma, dice como paloma, que se posó sobre él, era el Espíritu de Dios. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios aparezca en una ocasión específica? Vea qué interesante. Primeramente, en la Biblia, cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se manifiesta, en términos generales, sin entrar con un pasaje en específico, en términos generales, eso lo que implica es una aprobación legal de parte de Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oiga lo que dice, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, yo no sé si usted lo ha visto o lo ve o lo entiende así, pero yo le voy a tratar de probar mi punto. Cuando Pablo está hablando en el libro de Efesios, en otras palabras, Pablo está usando términos legales para establecer su punto de vista. Por ejemplo, yo voy a demandar a Emilia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para demandar a Emilia? Yo tengo que presentar un caso legal. Yo tengo que redactar mi queja, mi querella, y presentarla ante los tribunales X que vaya a utilizar, dependiendo del caso. Y los tribunales se van a asegurar. Vean lo que los tribunales se aseguran. Les digo esto con pleno conocimiento, porque me pasó una vez. Los tribunales se aseguran de que el caso que se está presentando, en términos legales, llene las expectativas de la corte, de acuerdo a los códigos establecidos en la ley en cuanto al reclamo que se está haciendo. Ejemplo, dijo mi hermana Sonia, a mí me sucedió una vez en Costa Rica. Yo les he contado esto, pero voy a volver a repetirlo. Yo tenía una empresa muy grande, junto con mi hermano y mi primo. Por razones X, nosotros tuvimos que cerrar la empresa. Como toda empresa grande, tenía deudas. ¿Ok? Y como todas las deudas, detrás hay gente que son los dueños de esa deuda. O sea, los que prestaron el dinero. A nosotros nos demandaron. ¿Ok? Y en la demanda se exigían varias cosas. Y inclusive, si no se cumplían las demandas, las expectativas de la demanda, se pedía cárcel. Era un caso bastante serio. Bastante serio. En aquel tiempo, 20 y resto de años atrás, yo tuve la bendición de que una de las mejores abogadas penalistas de Costa Rica es conocida y bastante amiga de mi hermana Daisy. Inclusive el hermano de ella fue en su juventud novio de mi hermana Daisy. Entonces yo, junto con mi hermano y mi primo, llegamos donde ella, y porque era un caso penal. Entonces le pedimos que nos representara. Ella vio el caso y me dijo, está serio, pero vamos a ver qué se puede hacer. Y ella asumió la defensa de nuestra posición. Tal vez unos 3 meses después, ella nos llamó a la oficina y me dice, le tengo buenas noticias. Y fuimos a ver qué eran las buenas noticias, porque muchas veces las buenas noticias no es lo que uno se imagina, ¿verdad? Pero vamos a ver qué son las buenas noticias. Resulta que el caso nuestro había sido presentado ante la corte, ante los tribunales de justicia en Costa Rica, y el abogado demandante cometió un solo error, uno en toda la demanda. Utilizó una palabra equivocada. Y esa palabra equivocada dio al traste con el caso y el juez nos declaró inocentes y cerró el caso. Una palabra. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios, Dios establece las cosas, por decirlo de alguna manera, legalmente. Y el sello de que el caso está aprobado por Él y reúne los requisitos legales para ser establecido es la manifestación del Espíritu de Dios.
Oiga lo que dice, nuevamente le voy a leer solo la última parte. Dice Pablo, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta que existe, que surge, porque yo voy leyendo y me voy haciendo preguntas. O sea, hay cosas que no me calzan, que no entiendo. Entonces me pregunto, ¿qué significa? Hay cosas que no entiendo, que no sé. ¿Qué significa que fuimos sellados? ¿Qué implica que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Qué implica eso? Ahora, en el mundo de la antigüedad especialmente, hoy no se usan tanto los sellos, aunque se usan sellos, pero hoy más que nada se usan las firmas. Usted firma el documento, usted le presenta un documento y usted lo firma. Al usted firmarlo, usted dice que está consciente y que está de acuerdo con lo que el documento dice. Pero en la antigüedad no era así, ¿ok? En la antigüedad la forma de legalizar las cosas era mediante el sello real. ¿Ok? El sello representaba autoridad, posesión y poder. En otras palabras, si yo hago un cheque por $2 millones, se lo doy a Alba y lo firmo, esté seguro que cuando llegue a la ventanilla va a rebotar, es de hule. Porque yo no tengo esa cantidad de dinero. En otras palabras, un cheque cualquiera lo firma. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad la legalización de un documento iba precedido por el sello del rey. Oiga lo que dice la palabra, para darle un ejemplo de la palabra en el libro de Génesis capítulo 41, versículo 39 al 41. Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha dado a saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Oiga, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dijo Faraón a José. Dijo además Faraón a José, he aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. He aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y ahora en el libro de Esther, dice lo siguiente, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán y dijo, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces será para ti y asimismo el pueblo para que hagas con él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán y los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. En otras palabras, el sello es lo que da legalidad jurídica al documento. Amán podía haber escrito todo lo que quisiera, pero si no llevaba el sello del rey, no tenía peso legal, no tenía autoridad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, cuando un documento era sellado, cualquiera que se atrevía a romper el sello real se enfrentaba a la autoridad del rey.
Cuando el rey mandaba un documento, solamente el mensajero, que era la persona autorizada por el rey, solamente el mensajero tenía derecho a abrir el sello. Nadie más. Ahora, con esto en mente, póngase usted a pensar en lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Con esto en mente. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es el digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué el Mesías, por qué Jesucristo, por qué Yeshua tenía derecho legal para abrir los sellos del libro? Porque en un lugar, en un tiempo atrás, en el río Jordán, cuando él vino delante de Juan no para bautizarse, para arrepentirse de ningún pecado, porque él nunca pecó. La Biblia lo dice, lo sabemos. El haber pecado haría nulos sus reclamos mesiánicos. Ese hombre, ahí en el río Jordán, cuando él salió del agua, legalmente, ¿quién? El juez, el rey, la máxima autoridad, dijo, este es mi hijo amado, el cual, estoy parafraseando, por favor, entienda, el cual es mi representante legal delante de ustedes. Y para que toda la escena y para que todo lo que está sucediendo tenga dentro del ámbito legal, dentro del ámbito de la jurisprudencia, sea legal, el rey selló con su sello, que es el Espíritu de Dios, que luego Pablo nos lo explica, que es el sello que Dios pone sobre su pueblo. ¿Me doy a entender? Entonces, en ese aspecto y en ese momento, de hecho, de ahí es cuando Yeshua empieza su ministerio. Luego de ahí usted sigue leyendo, fue llevado al desierto, fue tentado y empieza a desarrollarse su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque ya jurídicamente, legalmente había sido establecido como el representante de Dios, el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque complacencia implica ser enviado por alguien mayor, por el jefe, por el rey, ser el representante de. ¿Ok? Entonces, siendo que Yeshua, Jesucristo, es el representante, entonces todo lo que ocurre alrededor de su vida, en su diario vivir, tiene relevancia del reino. Ahora, vea qué interesante. Una última frase para corroborar lo que les he dicho. Cuando él dice, este es mi hijo amado, muchas veces nosotros no lo entendemos de esta manera porque no tenemos el conocimiento histórico de las cosas. Pero cuando él dice, este es mi hijo amado, la palabra o la frase hijo amado en la antigüedad era una expresión legal que se usaba para referirse al protocolo de adopción legal. En otras palabras, cuando una persona venía y quería adoptar a alguien, ahora cuando le hablo de adopción, no solamente piense en un niño, ¿ok? Eso tiene que ver en varios ámbitos, después se lo explico. Pero, por ejemplo, cuando un padre
quería adoptar un niño pequeño. ¿Ok? Oiga, no solamente lo que dice la Biblia, pero oiga lo que dice la historia. Dice, en los códigos de Hammurabi se especifica, saben que el código de Hammurabi es esa piedra que se encontró con todos los detalles de las leyes legales que gobernaban. Dice de la siguiente manera en cuanto a la ley de adopción. Si un hombre toma a un niño, aún con su fluido amniótico, y lo cría, ese niño adoptado no podrá ser reclamado posteriormente por sus padres biológicos. Esto lo dice el código de Hammurabi. O sea que cuando una mujer estaba dando a luz, aún el niño cubierto en la agua del vientre de la madre, si ahí el hombre que lo quería adoptar tomaba ese niño, se lo llevaba y lo criaba, ¿ok? Después los padres biológicos no tenían derecho a reclamar la paternidad sobre aquel niño. Automáticamente el niño venía a ser parte de esa persona. Ahora, algunos estudiosos ven esta similitud, porque es que el tiempo me falta, pero acuérdese que la palabra de Dios fue dado en un contexto histórico. Yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, la palabra de Dios no fue dada ni para usted ni para mí, porque si hubiera sido dada para usted y para mí, hubiese sido escrita en español en el día de hoy. Pero se escribió miles de años atrás en un idioma completamente foráneo para nosotros, en una cultura completamente distinta, aunque lógicamente somos incluidos, todo eso lo entendemos, pero lo que quiero decirles, se desarrolló dentro de un contexto cultural, ¿ok? Y según este código de Hammurabi, cuando una persona quería adoptar un niño, si podía llegar en el momento del parto y aún así el niño cubierto de su agua era tomado y llevado y criado, legalmente venía a ser parte de la persona que lo adoptó, y los padres biológicos no podían hacer ningún reclamo. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice que Yeshua llega al Jordán y se sumerge. ¿Cuándo habla la voz del cielo? ¿Cuando él está bajo el agua o cuando él salió del agua? Cuando él salió del agua. ¿Ok? Eso es lo que llamamos el bautismo. El bautismo no es una fórmula cristiana. El bautismo es un principio establecido por Dios en el pueblo de Israel. ¿Ok? Y el bautismo, dentro de sus connotaciones, tiene lo que llamamos y lo que se llama en el judaísmo bíblico el nuevo nacimiento. ¿Ok? Que se consideraba que cuando la persona salía del agua, nacía de nuevo. ¿Ok? Por eso Pablo, hablando a las iglesias, a las congregaciones que eran mixtas, judías y gentiles, le dice, hablándole acerca del nuevo nacimiento, les habla acerca del bautismo. Porque en la fe judío bíblica y aún en la fe ortodoxa hoy en día en el judaísmo, cuando un gentil se bautiza porque se convierte al Dios de Israel, primero que nada. Dentro de lo mucho que tiene que hacer, él tiene que venir y tiene que bautizarse. Y cuando aquella persona sale del bautismo, sale de las aguas bautismales, inmediatamente se le cambia el nombre y se le da un nombre en hebreo. ¿Ok? Vea lo que dice la palabra. Dice la palabra que a todo el que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedra escrita un nuevo nombre que nadie conoce
solamente el que la recibe. ¿Ok? Entonces, muchos ven en esta acción, cuando Yeshua sale del agua, todavía podríamos llamarlo mojado, lógicamente por el agua, él escucha la voz del cielo, y la multitud la escucha. Y la voz lo que dice es una declaración legal de adopción, de reconocimiento. Él dice, este es mi hijo amado, el cual yo he enviado como mi representante legal. ¿Por qué? Porque cuando los niños en la antigüedad eran adoptados, especialmente por dos razones. La primera razón era porque la mujer o el hombre, o en el hogar, uno de los dos, era estéril. O sea, no podían tener hijos. Entonces ustedes saben que en la antigüedad y en el pensamiento bíblico, la familia es muy importante y el tener hijos era muy importante. Entonces, la pareja que no podía tener hijos, generalmente acudía al derecho de adopción. Ahora, cuando se adoptaba un niño, no se adoptaba también simplemente por adoptarlo ni por tener un bebé entre los brazos. No, se adoptaba porque al no tener hijos, el niño que se adoptaba venía a ser el representante, el primogénito de la casa. ¿Ok? Venía a ser el primogénito de la casa. Y como el primogénito de la casa tenía derecho a doble herencia, doble bendición. Segundo, tenía la obligación de darle una sepultura digna a los padres. Y tercero, tenía que ver que mientras los padres vivieran, económicamente no tuvieran necesidad de nada. Eso es lo que significa el mandamiento de honrar al padre y a la madre. No es hablar bien de los padres, que lógicamente es válido. Pero cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, lo que la Biblia está implicando, de acuerdo a las costumbres de la antigüedad, era que el hijo tenía que velar porque sus padres no tuvieran ninguna carencia económica, especialmente en su vejez, cuando ya las fuerzas faltan, porque la Biblia tampoco apoya a los vagos, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo, ¿ok? Entonces, en otras palabras, Yeshua es declarado como el representante legal al trono de Israel, al trono del pueblo de Dios, el representante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua viene a este mundo, cuando Él nace, cuando él toma su rol como Mesías, Él viene con un propósito en mente. Dios, en su sabiduría, reviste el oficio del Mesías con un propósito específico. Y el propósito del Mesías era hacer volver a Israel al camino del Señor, porque Israel se había desviado de la senda, en términos generales. En otras palabras, el Mesías traía como propósito hacer volver a Israel al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Entonces, para poder hacerlo, Él tenía que demostrar ante el pueblo que Él era ese representante que ellos habían estado esperando, y que a través de su oficio o su ministerio, Él iba a dar razón a los acontecimientos que en la Escritura se habían dado en la antigüedad, y Él iba a hacer que el pueblo de Dios pudiera volver a la senda y pudiera volver a encaminarse en el propósito de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, y vamos a leer unas 2 o 3 escrituras nada más porque ya el tiempo se fue. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros debemos leer las Escrituras en contexto, no como acontecimientos aislados
o historias bonitas o historietas de escuela dominical. No, tenemos que leerlas en contexto. ¿Ok? ¿Por qué? Solamente para refrescarle la memoria a ustedes. Ustedes saben que en términos generales, el pueblo de Israel en la época del primer siglo, y esto está documentado por la historia, o sea, hay documentos históricos que lo validan. El pueblo de Israel era un pueblo altamente educado en lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. Ellos lo llaman la Torá. Era un pueblo altamente educado en la Torá. ¿Por qué? Porque todo niño judío o todo niño israelita, desde que tenía la edad de 3 años, empezaba su educación formal. O sea que un niño de 5 años, podía recitar los 5 libros de la Biblia de memoria sin equivocarse. Esto está documentado. Un niño de 10 años podía recitar el Talmud de memoria. ¿Ok? Y un niño un jovencito ya arriba de los 12 años, ya podía recitar la Torá, podía recitar los profetas, podía recitar el Talmud y la Gemara. ¿Ok? De hecho, después de los 12 años, era cuando los maestros de Israel, los rabinos, escogían los estudiantes más sobresalientes para que vinieran a ser rabinos en el futuro. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo altamente educado en la Biblia, en la Torá, en la palabra de Dios. Cuando una sola frase podía hacer en un instante, llevar el pensamiento de las personas a un acontecimiento del desierto, a una palabra de los profetas o alguna palabra que David hubiese dicho en el libro de los Salmos. O sea, podían hacer esa conexión inmediatamente. Esto era algo muy, muy usado en la enseñanza en el pueblo de Israel. Entonces, cuando el Señor viene, el Señor no era un predicador cristiano. Yeshua era un rabino judío de su tiempo, altamente educado y conocedor de la palabra. No por casualidad, sino porque, como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular, se había quemado las pestañas estudiando. ¿Ok? La sabiduría de Dios estaba sobre él, claro que sí. El Espíritu de Dios estaba sobre él, claro que sí. Pero la Biblia dice que el Espíritu os recordará todas las cosas. ¿Qué nos va a recordar si no tengo nada de qué acordarme? Me va a recordar lo que estudié. Yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario, Sonia, que uno oraba para que el Señor le ayudara en los exámenes, pero si no estudia, difícil, ¿verdad? Difícil que le ayude. Entonces, cuando usted mira los evangelios, cuando usted lee los evangelios, dentro de varias cosas que en algún momento les iré enseñando o exponiendo, usted tiene que, o nosotros tenemos que ver que cada palabra que el Señor dijo conectaba al pueblo con algo en su historia para hacerlo reflexionar, para hacerlo caer en sentido, para que el pueblo mismo pudiera decir, de veras que yo necesito un cambio, de veras que yo tengo que volver al Señor, de veras que me he apartado. El Señor no tenía que andar condenando a todo el mundo, ni andar predicándole como hacen los predicadores del infierno para que por miedo se arrepientan, no. Es real, viene un tiempo así. Pero el Señor hablaba al pueblo y lo conectaba con la palabra de Dios. Y eso traía un cambio en las personas. Eso provocaba que él, como dice la palabra, enseñara como quien tiene autoridad. Enseñaba no como la mayoría de los rabinos, sino que había un sabor, había algo diferente, había una palabra fresca en él que hacía que el pueblo volviera su corazón y pensara en su corazón acerca de el Dios de Israel y de las promesas que Dios le había hecho. Ahora, déjeme darle un par de ejemplos para que usted no se vaya para la casa solamente con mis palabras. Le voy a dar un par de ejemplos de la palabra de Dios. Y vamos a ir
vamos a ver en el libro de Marcos y vamos a asociar un par de cosas en el libro de Marcos. En el libro de Marcos 1, del 1 al 3 dice: principio del evangelio de Yeshua el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es lo que dice Marcos abriendo su evangelio. Estas son las primeras palabras o las primeras frases que los destinatarios o el destinatario del libro de Marcos, que no se llamaba evangelio en ese tiempo, sino del libro, el Sefer de Marcos, abría la historia que él quería contar, los acontecimientos históricos que él quería recalcar. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, oiga lo que dice Marcos. Oiga lo que dice Marcos. Dice: como está escrito en el profeta Isaías. Ahora, los que van los sábados a nuestra casa, en los viernes, anoche estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la profecía. Y de lo que son las profecías en los escritos apostólicos o lo que se llama comúnmente el Nuevo Testamento. Y hay algo interesante, porque cuando usted busca el libro de Isaías no tiene esta profecía. El libro de Isaías no la tiene. El libro de Isaías tiene algo diferente. Ahora, cuando usted empieza a buscar, es sencillo, coge una concordancia y ponga enderezar el camino, o ponga cualquiera de las palabras del texto, e inmediatamente ahí la concordancia le va a dar todos los textos que usted necesita. Pero el texto que más calza con lo que dice Marcos no es Isaías, sino Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Porque Isaías está hablando de la persona del Señor. Marcos y Malaquías están hablando del pueblo, enderezar el camino del pueblo, usando la primera persona en el singular. ¿Ok? Oiga lo que dice Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor, quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de hacernos Marcos? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos Marcos? Bueno, si usted busca en la Biblia, y usted es un poquito exhaustivo, usted se da cuenta que la referencia que nos da Marcos, más que calzar con uno de los profetas, calza perfectamente con el libro de Éxodo. Qué interesante. Y oiga lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos notar es que Marcos posiblemente, cuando habla del ministerio del Señor y cuando habla de los inicios del ministerio del Señor, Marcos conecta lo que el Mesías está haciendo y va a hacer ahora, en la actualidad, en ese momento, conecta el propósito del Mesías con el propósito que Dios tuvo cuando sacó a Israel de la esclavitud egipcia. ¿Y por qué fue? Y usted lo puede leer perfectamente en la Biblia. ¿Por qué fue que cuando él habló con Moisés
le dijo: he aquí mi ángel, en el cual está mi nombre, irá delante de ti. Y voy a parafrasear esta parte: y te introducirá en la tierra que yo te he prometido. Entonces, ¿qué es lo que Marcos nos está tratando de llamar la atención? O al pueblo que está delante de la experiencia de que el Mesías prometido por Israel por tantos años ha aparecido. Bueno, que este Mesías, más que hacer milagros y que ganar popularidad y que ser una figura pública, este Mesías tenía un propósito bien específico, y era llevar al pueblo de Dios y conectarlo nuevamente con su propósito en Dios, y el por qué Israel fue escogido como pueblo delante de las naciones, y cuál fue el propósito que Dios tuvo cuando Él libertó a Israel de la esclavitud de Egipto y de las manos de Faraón. Dice el Señor: he aquí, dice el ángel, yo envío mi ángel delante de ti y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. No sé si soy claro. Espero que me entiendan. Ahora, en Marcos capítulo 1, versículo 20 y 27, sigue Marcos relatando la historia. Ok, y con este termino porque ya se me fue el tiempo. Hay más, pero con este termino. Y Marcos dice así: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron, y entraron en Cafarnaúm. Capernaúm dice su traducción. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el santo de Dios. Pero Yeshua le reprendió y le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera, oiga, que discutían entre sí, diciendo, y esta es la frase clave, diciendo: ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que está aconteciendo? Ahora, déjeme decirle una cosa. Aún antes de que apareciera Cristo o el Mesías, en Israel los milagros no eran como el agua en el desierto, una escasez. No. Había mucha gente que hacía milagros. Muchos rabinos, hombres de Dios, que hacían milagros. Por ejemplo, déjeme darle este ejemplo. Había un rabino que le llamaban, no me acuerdo si el nombre era Yehudá. No me acuerdo en el nombre, pero sí en el apodo que le tenían. Le decían el del círculo. Le decían el del círculo. ¿Por qué? Porque este rabino tenía fama en Israel, en los tiempos del Señor. Este rabino tenía fama de que Dios lo escuchaba cuando había sequías en Israel. Entonces, cuando había una sequía y los agricultores empezaban a ver que no llovía y se preocupaban y veían que se iban a perder las cosechas, iban donde este rabino y le decían: rabino, por favor, ore al Señor con nosotros, ayúdenos, interceda con nosotros. Y dice que este hombre venía y hacía un círculo en la calle, las calles eran de polvo, hacía un círculo en la calle, se envolvía en el talit y se tiraba. Y no se paraba de ahí hasta que no lloviera. Y según dice la historia, no sé si será cierto o no, pero por lo menos refiriéndome a la historia, según dice la historia, Dios siempre le contestaba. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que no era que en Israel los milagros eran wow, no, era costumbre de que Dios contestara. Ahora, hay algo interesante, que cuando
este acontecimiento del espíritu inmundo en la sinagoga sucede, ellos dicen algo muy especial. Ellos dicen, ¿qué es esto? En griego ellos dijeron, y no hablaban griego, pero solo tenemos el griego, ti estin touto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, usted y yo no nos dice nada. Pues yo estoy seguro que ustedes, ¿y qué? Y dijeron, ¿qué es esto y qué? Dijo Martí, ¿qué? ¿Y qué hago yo con eso? Pero en el pueblo de Israel es diferente. Le digo a ustedes que una palabra, una frase, podía conectarlos a ellos con algo en su pasado, en su ADN, que los refería a algo que Dios hizo en la vida. Si usted va al libro de Éxodo, usted va a encontrar la respuesta y se la voy a dar. Ellos siguieron diciéndole, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Dice Marcos, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué será? O sea, Marcos dice que la gente se quedó preguntando, ¿qué será esto? ¿Qué es esta autoridad? ¿Qué sucede en este hombre? ¿Qué tiene este hombre? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Le obedecen, no tuvo que volar patadas y revolcar bancas y pegar 4 gritos y dejar, no, le dijo, calla, enmudece, sal de él. Y el espíritu le dejó. ¿Qué autoridad? Ahora, si nosotros vamos al libro de Éxodo, curiosamente aún en nuestra versión en español se relaciona. Dice el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Ti estin touto, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da a comer. ¿De qué está hablando? ¿Qué fue lo que cayó en el desierto? ¿Cuál fue el pan que cayó en el desierto? El maná. O sea, cuando ellos vieron el maná, no sabían qué era. No existía el cornflake de Kellogg's. Entonces no sabían que las hojuelitas de qué eran, porque eran como hojuelas. Y cuando ellos salieron en la mañana y vieron el maná, vieron aquello en el suelo, ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Moisés tuvo que explicarles, este es el pan que Dios les da a comer de ahora en adelante. Entonces, ¿cuál es la conexión que hace que hace Marcos? ¿Cuál es la conexión que hace Marcos en la mente de sus oyentes, en la mente de los receptores de su carta? ¿Cuál es la conexión que hace Marcos? La conexión que hace Marcos es con el maná. En otras palabras, lo que ellos están viendo, lo que ellos recibieron en el desierto no era cualquier tipo de pan. Era un pan que, bueno, algunos han dicho, y yo creo que con muchísima razón, que inclusive era un pan que tenía todos los nutrientes necesarios para la subsistencia, para la buena salud, para el desarrollo. Acuérdense, fueron 40 años. Hubo niños que crecieron comiendo maná. ¿Ok? Y ese pan fue suficiente para no solamente llenarles el estómago, sino para darle los nutrientes necesarios. Ahí no había Walmart, ni había ShopRite. Y en muchos casos no había tiempo para hacer queso, porque estaban de un lado a otro. A veces duraban una semana, a veces un día, a veces 3 años, a veces un mes. O sea que era una vida difícil, no había tiempo para hacer muchas cosas, pero el maná fue suficiente. ¿Qué es lo que le está diciendo Marcos? Este es el pan que descendió del cielo. Así como aquel pan
tuvo la provisión, no solamente la mano de Dios que lo hizo caer, sino que aquel pan que tenía todos los nutrientes, todo lo necesario, todas las vitaminas, todos los minerales necesarios para que su cuerpo se mantuviera en salud. Ahora este pan, esta doctrina, esta palabra que este hombre les está trayendo, es ese pan que es suficiente, que contiene la nutrición necesaria para que sus vidas no solamente se alimenten y se satisfagan, sino para que también ustedes puedan tener un crecimiento, una nutrición adecuada y ustedes puedan desarrollarse en el plan y el propósito de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nueva palabra? ¿Qué es esta nueva doctrina que Él nos está hablando? Que aún los demonios se sujetan a la autoridad que tiene. ¿Qué es esto? En otras palabras, lo que ellos están diciendo, hemos visto muchas cosas, pero como esto nunca lo habíamos visto. Yo estoy seguro que habían comido mucha pita en Egipto, pero maná nunca habían visto. Y el pan que surgió de al moler las hojuelas, nunca habían visto. Dice que tenía sabor a miel. O sea, que era rico al paladar. Era rico al paladar. A mí me gusta la miel de abeja. Yo lo relaciono con miel de abeja. La Biblia no dice que era miel de abeja, pero yo lo relaciono con la miel de abeja. Tenía un rico sabor. Y un pedazo de pan. Y échemele media libra de miel de abeja y olvide que yo me la como toda. Tenía los nutrientes necesarios. O sea, que lo que el Señor les estaba hablando, les decía, este pan que viene del cielo, es lo único que ustedes necesitan. En sus angustias, en sus tribulaciones, en sus necesidades, en sus enfermedades, en sus dolencias, en sus tristezas, en sus sinsabores, en medio de esta opresión del imperio romano. No se preocupen, ha descendido el pan del cielo, el que tiene todo lo que ustedes necesitan para que puedan desarrollarse en Dios. Hoy en la mañana me mandaron un email, pidiendo por una hermana que trabaja, o sea, es la ayudante de un rabino en una sinagoga, y ella apareció, le dictaminaron cáncer en el páncreas, en cuarta etapa. El doctor le dijo, no le voy a decir que no tiene esperanza, pero no sé dónde pueda estar su esperanza. Así. Y él pidió la oración. Y mientras yo estaba orando por ella, vino a mi mente, a mi corazón, como he estado estudiando de esto. Y como le digo, hay muchos más ejemplos, pero ya los tengo, sé que están cansados, porque tengo mucho tiempo de estar hablando. Y vino a mi mente. Y yo le decía, Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Tú creaste el cuerpo humano. Los científicos le llaman una super máquina, si podemos usar ese apelativo, con un centro motor que se llama el sistema inmunológico, capaz de combatir y de desafiar cualquier virus, cualquier enfermedad que entre a tu cuerpo. Es la primera línea de defensa. Y yo le decía, Señor, fortalece este sistema inmunológico en esta mujer, que tenga la capacidad de pelear contra toda célula cancerosa, que todo su cuerpo que se ha vuelto ácido, porque el cáncer solamente puede vivir en cuerpos ácidos. En otras palabras, hay un desbalance en la nutrición en alguna forma. Yo le decía, Señor, que este sistema inmunológico sea capaz de cambiar el cuerpo de ácido a alcalino. Cuando el cuerpo cambia a alcalino, automáticamente, toda célula cancerosa muere, porque el cuerpo, para que se vuelva alcalino, tiene que tener un alto grado de oxigenación. Y las células cancerosas tienen la peculiaridad
que no pueden vivir donde hay oxígeno. En otras palabras, cuando hay células cancerosas en esa parte del cuerpo, de alguna forma, yo no soy doctor, pero por lo que he leído, el oxígeno no está llegando, porque inmediatamente que llegue oxígeno, la célula cancerosa muere y desaparece. Y yo le decía, Señor, que pueda. Porque así tú lo dejaste en tu palabra. Porque en tu palabra tú nos has dejado la muestra. Está escrito, Señor, y está sellado. Porque tu palabra dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los grandes, los santos hombres de Dios, hablaron inspirados por la Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, por la presencia divina, y nos dejaron un código en el cual yo puedo referirme a Él cuando tengo alguna necesidad, cuando tengo alguna urgencia, cuando quiero saber algo, yo puedo ir. Yo no le puedo pedir al Señor cualquier cosa. Primera de Juan dice que si yo pido según su voluntad, lo que yo pida será hecho. Y la voluntad de Dios está expresada aquí. No en lo que yo explico, sino en lo que el dedo de Dios o la palabra de Dios nos dejó escrita. O lo que el Señor nos dejó escrito a través de su palabra. Y lo que quiero en esta tarde para cerrar es animarle a que si usted tiene una necesidad, no dude en ir a la palabra de Dios y permitir que el Espíritu de Dios le conecte a usted. ¿Recuerda la jurisprudencia? Es conectar un hecho presente con algo que ocurrió en el pasado, en la historia, para contemporizarlo y aplicarlo. Si Dios lo hizo aquí, Dios lo puede hacer acá. Esa es la esencia del mensaje en esta noche. Dios nos dejó en su palabra no una bonita historia o unas bonitas historias para entretenernos un rato, sino que Dios nos dejó especificado en tinta y papel cómo es que Él actúa en favor de su pueblo y qué es lo que Él puede hacer cuando nosotros nos acercamos a Él. Dice la palabra, en plena certidumbre de fe, de que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo por siempre. Que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Que Él es el Dios que se le apareció a Jacob allá en la ciudad Luz, que luego se llamó Belén, y que le dijo, no te dejaré hasta que no cumpla todo esto que yo te he dicho. Así es que yo no sé si usted tiene una necesidad. De una vez déjeme decirle que yo no puedo hacer nada por usted. Pero usted tiene un Dios que sí puede. Usted tiene un Dios que su característica es los milagros. Usted tiene un Dios que, como dice, se me fue el nombre, lo sobrenatural es lo natural de Él. Es un Dios que contesta la oración y que nos dio un sello. Dice que nos selló, o sea, nos dio autoridad legal para decir, esta palabra es mía. Y lo que aquí dice tiene que ver conmigo como parte de su pueblo. Que lo que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él mismo se lo dijo, lo daré a tu descendencia. Lo daré a tu descendencia. O sea que sus promesas son mis promesas. Lo que Dios le habló a Abraham allá en el desierto, en la oscuridad de la noche, y le dijo, te bendeciré a los que te bendijeren. Tiene que ver conmigo.
Cuando le dijo a Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo que yo te digo hoy, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, enviaré a ti. Que ha dicho, yo soy Jehová tu proveedor. Tal vez usted tiene un problema económico. Tal vez usted tiene una necesidad de algo. Como escuchábamos en la proclama del principio del culto o del servicio, Él es el que nos puede proveer. Padre, en esta hora te damos gracias y te bendecimos, Señor, por tu palabra, porque hemos tratado, Señor, a nuestra mejor capacidad de entenderla y a nuestra mejor capacidad, Señor, de aquí en adelante de poder vivir por ella, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú tomes esta palabra y tú la siembres en nuestros corazones. Cuando tú explicaste la palabra del sembrador, tú dijiste, la palabra es la semilla y el sembrador es el Hijo del Hombre. Padre, a través de Yeshua, nuestro Mesías, siembra esta palabra en nuestros corazones para que el fruto de nuestra vida sea tu palabra. Y así, Señor, en todas las cosas que hagamos y digamos, traigamos honra y gloria a ti. Y como lo dijo el mismo Mesías, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, ayúdanos a que esta palabra sea una realidad en nosotros y podamos echar mano de ella en el momento en que la necesidad lo amerite, Señor. Y en el momento, Señor, en que llegue la prueba, recordarnos que no estamos solos, Señor, sino que tú estás a nuestro lado. Padre, yo bendigo la congregación, yo bendigo cada hogar aquí representado. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos diste una responsabilidad y un privilegio, ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, y ahora como lo hizo Aarón, y como lo ha hecho Israel por cientos de años, Señor, yo bendigo a tu pueblo con las palabras que tú revelaste en tu palabra. Yevarejeja Jehová beishmereja, Yaer Jehová panay veleja bijuneja, Isa Jehová panay veleja, Veyasen leja shalom. Vasanu et shami al bene Israel, va ani abarachem, beshen Yeshua, sarha shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, príncipe de paz. Amén. Ve, amén.